en la conversación, más allá de uno que otro eufemismo o disfraz que trataron de utilizar al principio, luego estos 2-3 minutos de conversación discurren en la conflagración de personajes vinculados y confesando tráfico de armas, adulteramiento de armas, fabricación de armas letales, distribución de las mismas en estas barricadas o guarimbas con sus objetivos, lo cual denota que el país está al frente de una organización terrorista, paramilitar, coordinada por la oposición violenta que lideran algunos señores. Y sin más, yo prefiero, Luis José, que el país, a manera de primicia, pero además de manera muy seria, muy responsable, escuche y vea el audio. Así es, un audio que nos ha hecho llegar el diputado al canal Venezolana de Televisión y vamos a escucharlo de inmediato. Aló. Ajá. A ver, dime. Mira, Raúl, el juguete ya sabes qué es, ¿no? Ajá, sí. Ya Okay, no lo vamos a repetir. Entonces, fíjate tú, yo tengo lo que va en la punta, que se enrosca, o sea, que sería la misma rosca que hay que hacerle, pues. Ok, ¿hay posibilidades? Claro. Ok, dime cuánto te tengo que dar y para cuándo lo tengo listo. Déjame primero cuadrar material, ¿sí? Pero no tienes como para hacer, mira, honestamente, si hay posibilidades, son como 3. Yo tengo un turno trabajando, pues. Ok. Ahora, ¿y en qué crees tú más o menos en qué tiempo estaría listo eso? No, esa vaina se hace en una semana, está listo. Ok, óyeme, yo tengo, como te digo... Hay igualito que un silenciador de un carro, igualito. Bueno, me imagino. Lo mismo, lo único que lleva más precisión, lleva las eso es roscas, como unas arandelas que lleva varias arandelas con huecos diferentes, ¿no? No, yo lo hago sin eso. Vamos a hacer nada más lo has visto tú en Misión Imposible, lo has visto. Ahora una cosa, mira, ¿cuánto me vas a cobrar? No, es que no te puedo dar precio. Hay que ver de qué largo, qué tanto lo quieres tú, de que no suene, no sé, que no suene nada. Sí, no, la idea es que no suene nada. Es que de hecho yo los he tenido en mi mano. Acuérdate que eso le quita potencia a la broma esa, ¿viste? Sí, me imagino. No, pero cuando tienen un poder así... Si el bicho tiene, vamos a suponer, 1500 metros fijo, bueno, no te puedes poner a darle a ninguna naranja a 1500 porque no le vas a dar, porque le quita potencia, pero por lo menos efectivo a 1000, por lo menos. Está bien. ¿Qué más? De verdad que se necesita urgente, ¿no? O sea, yo tengo quien vende esa vaina también, ¿oíste? Ah, bueno, pero... Bueno, pero lo tienes. Sí, yo tengo quien vende esa vaina. Oye, me ganes esos reales, me dice cuánto. No, que venda los bichos completos, ¿El juguete completo? El juguete completo. Bueno, eso está bueno, eso no es malo, pero tiene que estar alejadito porque la vaina no es juego. Sí. Eso tiene mucho cuidadito. Carlos Llanes, a mí me dicen Camión, yo trabajé en Radio Caracas. Cuéntame ese chiste. Sí, tú no eres el que tiene el candadito. Sí, hasta tú me conoces. Yo te he visto por Santa Mónica comprando películas. Bueno, está bien, entonces soy yo. Dale, pues. Vale, pues, de pinga. Ok, man. Chao, pues. Bien, allá está ese video. Ustedes acaban de escuchar un audio que nos ha traído el diputado Andrés Eloy Méndez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, por lo que vimos en la imagen, hay 2 nombres allí, 2 personas identificadas, Luis Raúl Ramírez y Carlos Yáñez. ¿Quiénes son estas personas? Y digamos, ¿qué es lo que de algún modo revela esto? Que entendemos hay una conversación allí para la adquisición de armas. Es lamentable, de verdad, tener que presentarle esto al país. Esto no es algo que pueda alegrar, pero sin duda es necesario hacerlo, porque tenemos la obligación de conjurar a los sectores paramilitares, terroristas, financiados y promovidos por un sector de la oposición. Vale la pena destacar que ese juguete al cual ellos tratan de
de ocultar y definir, que se le pone en la punta y se le enrosca, ellos están hablando de supresores o silenciadores de sonido. ¿Qué cosa tiene un alcance de 1000 a 1500 metros que le pega una naranja? Evidentemente es un arma de un francotirador, pero no es una naranja la que le han pegado, es a guardias nacionales, es a policías nacionales e inclusive a civiles, y voy a explicar por qué. Porque el señor Carlos Yanes, alias Camión, chistólogo de Radio Caracas Televisión, como él lo confiesa en la conversación, ya está preso, está detenido y está declarando. El señor Luis Raúl Ramírez también ya está preso, está detenido y está declarando. Hay un tercero de ellos que no aparece en esa conversación, pero el procedimiento llevó también al allanamiento de su vivienda, además donde se consiguió el mayor arsenal que voy a proceder a mostrar al país, que es el señor Jacques Streynens, creo que se pronuncia, padre de Natalia Streynens, actriz venezolana, respetable actriz venezolana, también de RCTV, por cierto, que entiendo que hoy residenciada fuera del país. En la casa del señor Streynens, proveedor, digamos, el armero, el que fabrica y reconstruye armas, por cierto, ilegales, les borra el trazado del plomo, entre otras cosas, se incautó lo siguiente. Esto fue hoy. Empiezo a mostrar las imágenes al país. Aquí tenemos lo que se conoce como vaina, que es donde se recarga el plomo. Dicho plomo se recarga, además, bajo cualquier esquema, y lo alinean el plomo, haciéndole huecos para que generen peor daño a la gente, o lo adaptan a sus fines macabros. Este es el recargador de estas vainas. Fíjense la cantidad, ¿no? No es juego, fíjense la cantidad. Este es el recargador que utiliza el señor Streynens, padre de la actriz Natalia, para recargar estas vainas. Se le incautaron todos estos químicos. Estos son los químicos para el procesamiento de dicha elaboración de proyectiles y puesta a punto de las armas clandestinas. Estas son las herramientas, estas son fotos de hoy, que en esa vivienda del señor Streynens, Jake, en Prado del Este, en una vivienda, fíjense todo lo que había, en una vivienda, con que se trabaja la metalmecánica para la preparación de las armas y la elaboración de las partes, es decir, colocarle la mira de francotirador, colocarle la rosquita que va en la punta, como bien decía el señor, que no es más que el silenciador o supresor de sonido, y además prepararle el calibraje a todo tipo de proyectil. Aquí está. Esto es parte, y es bueno que el pueblo venezolano lo vea y lo conozca, y ya le vamos a hablar de quién financió todo esto y quiénes están detrás. Aquí tenemos en lo incautado. Es como cuando tú vas a ensamblar un vehículo, necesitas autopartes para ensamblarlo, o aquí más bien digamos, necesitas el vehículo deshuesado para montarlo en el centro clandestino. Bueno, aquí están las partes de las armas. Aquí vemos diferentes culatas y otras partes de los armamentos que se utilizan para ser armados clandestinamente y después no puedan ser detectados por los cuerpos de investigación porque el armamento no está en circulación y el plomo no tiene trazado. Fíjense, porque ellos se enteraron de que como en las semanas pasadas cayeron producto de las eficientes investigaciones del SICPC y de nuestros cuerpos de seguridad,
venían cayendo presos algunos francotiradores, dentro de ellos un presunto asesino del capitán Guillén Araque, un chino de nombre Chen Han Quan. Entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llegaron. Aquí tenemos, todo esto fue incautado solo en esa casa. Las miras telescópicas. Con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales. En Sucre, en Baruta, en Chacao, opera esta banda. Estas son las armas, algunas adulteradas, otras en desuso, que se llevan al centro para ser adecuadas. Partes de las armas incautadas. Aquí tenemos más partes para seguir armando clandestinamente armamentos para el asesinato, armas largas para el asesinato, de distintos calibres. Todo esto sin ningún tipo de permisología, sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de justificación. Todo este armamento ni con un porte, pues, ni para tener munición, ni una munición. Okay. Esto, por supuesto, esto sí fue incautado en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión, el chistólogo de RCTV. Esto fue incautado en su casa. Miras telescópicas, armamentos, todos ellos sin ningún tipo de permisología, ni porte alguno, ni reporte al Estado. Y muchos de ellos adulterados para poder ser usados con fines terroristas. Aquí podemos ver, esto fue en la misma casa de Prados del Este, en la casa del señor Jacques Strainer. La cantidad de plomo, los plomos y las balas que se arman y se convierten en proyectiles para, sin ninguna posibilidad de hacerle seguimiento, porque son de fabricación clandestina, no tienen código, no tienen trazado, ser proveídas a estos grupos paramilitares. Fíjense la cantidad de armamento. Esto todo en una sola casa. En una sola casa. Y aquí está, por lo que lograron, o por lo que los cuerpos de seguridad empezaron este procedimiento, que fue el desespero que tenían ellos, según además se deduce de la conversación, en poder construir esto que se incautó. Estos se conocen como supresores. Nosotros lo conocemos más comúnmente como silenciadores. Esto tiene como finalidad enmascarar el sonido para no poder detectar ni de dónde se dispara, ni con qué calibre se dispara. Los francotiradores. Es la finalidad de esto. En el desespero de ellos en esta semana, en poder construir con armeros clandestinos, en el desespero de ese grupo de tráfico de armas, proveedores de los paramilitares, cometieron muchos errores y tuvieron que utilizar un armero distinto al que venían utilizando. Porque confiesa en otra conversación que luego mostraremos al país, quienes se lo venía haciendo en semanas anteriores, tuvo que viajar a México. Entonces contrataron al señor Jake y al señor Luis Raúl, como se escucha en la conversación. Aquí están los supresores. Particular llamado de atención esta arma, con su mira telescópica, que se consiguió en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión. Por cierto, quiero decir al país que todos los elementos de la investigación denotan un vínculo directo de alias Camión con el chino de Aragua, el señor Chen Han Quan. Disculpen mi mal chino. Mandarín. Chino mandarín, que no es muy bueno. Pero, en todo caso, conocido públicamente por el país como el chino de Aragua, que capturó el gobernador Tarek El Aissami con sus grupos de seguridad de Estado en Aragua. Tiene nexos directos. Vale decir que este señor
chino tiene vinculación directa con el asesinato del capitán Guillén Araque en el estado de Aragua, que fue asesinado retirando una barricada para liberar a los vecinos, con un rifle 22 con mira telescópica, que salió positivo. Este es un rifle 22 con mira telescópica. Puede o no ser el arma, pero sin duda la fabrican, la poseen y la distribuyen. Y además conversan y se reúnen con el indiciado en el asesinato del capitán Guillén Araque, que dejó además una familia hermosa. Era un extraordinario cumplidor de su tarea. Quiero decir, Luis José, pueblo venezolano, de manera muy responsable, que todos estos señores tienen vínculos con sectores financistas y actores intelectuales de la oposición venezolana. Es más, me voy a permitir adelantar, aun cuando en este momento se están realizando allanamientos y en las próximas horas seguirán otros allanamientos, pero es conveniente que el país conozca esto y que lo sepa de una vez. Lo analizamos, lo ponderamos y así lo decidimos, como diputado, como miembro de una fracción revolucionaria de la Asamblea Nacional y como fuerza política en esta fase histórica del país, que pretenden inaugurar el terrorismo paramilitar. Lo han inaugurado así, lamentablemente, pero vamos con la fuerza de la paz, del diálogo y la convicción democrática a derrotar estos elementos que están vinculados a un financista que ya ellos mismos en sus conversaciones han venido declarando quién lo financia, que casualmente ese que financia con su empresa, que el país lo va a conocer en su detención en las próximas horas, por tanto nos reservamos su nombre por algunas horas, vive a dos casas de un dirigente, jefe de un partido opositor, y se reúnen. El que financia todo esto, describo, el chino traficante de armas agarrado en Aragua con un arsenal, vinculado permanentemente a alias Camión Carlos Llanes, el chino indiciado en el asesinato del capitán Guillén Araque. Carlos Llanes, distribuidor de armas, evidente, con todas estas pruebas que le he mostrado responsablemente al país, con 3 trabajadores, por lo menos, de armería, que tienen armería clandestina para fabricación y adulteración de armas en sus casas. El señor Luis Raúl Ramírez, el señor Jack Strainer y uno que partió a México. Ellos han manifestado tener la capacidad de producir 3 armas aproximadamente por semana cada uno de ellos, con su silenciador, con su mira telescópica y con todas las condiciones de clandestinidad e ilegalidad para no poder ser investigada el arma. Yo quiero recordarle con esta imagen al país cómo murió uno de los últimos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que lo asesinaron en el estado Mérida a través de francotiradores con miras telescópicas que disparan desde edificios. Aquí está la imagen de francotiradores que están siendo proveídos de armamento, aprovisionados de proyectiles, y como los últimos han venido siendo capturados, andan apurados, ¿verdad, señor Camión, que me está viendo, señor Carlos Llanes? Andan apurados en proveer armas clandestinas de imposible detección por los cuerpos de seguridad de Estado, de estudios de balística y planimetría. Por ende han optado a este grupo, y por ese desespero cometieron muchos errores,
fueron detectados y hemos podido neutralizar hoy, o empezar a neutralizar, esta red que es un brazo de la industria de producción de armas clandestinas que provee a los señores terroristas paramilitares que han quedado en los focos de esa guerrilla urbana, de guerra urbana que llaman o llamamos eufemísticamente guarimba, pero en realidad es el caldo de cultivo para la muerte, el terrorismo y la violencia, y aquí se lo estamos demostrando una vez más al país. Estos señores están privados de libertad, los cuerpos de seguridad de Estado están funcionando conjuntamente con la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República para, por la vía legal, detener esta situación. Ahora, diputado, para precisar, porque estamos hablando de una situación bastante delicada, todos estos elementos, ¿cómo usted los obtiene? Y precisar respecto también a la presentación de estas personas que usted está mencionando. ¿Ellos admitieron estar realizando o armando grupos para generar hechos de violencia o argumentaron algo en su favor, o tal vez que hacen esto para algún beneficio personal que no tiene que ver con hechos de violencia en las calles? ¿Cuál es la versión que ellos ofrecen? Los procesos indagatorios que hemos tenido con las fuentes, que por supuesto sin duda alguna por razones obvias la vamos a reservar por ahora, es que ellos al ser allanados el día de hoy, en la noche, en la madrugada, manifestaron que este tipo de armamentos ellos lo utilizaban para deportes o algunos temas aficionados. Bueno, imagínate tú, si esto es para deporte y aficionado, este arsenal, imagínate tú, pero además a quienes se les consiguió este arsenal, en la conversación con el señor alias Camión, el chistólogo de RCTV, Carlos Llanes, manifiestan que tienen armas de alcance de 1000 a 1500 metros para pegarle a una naranja. Esto además tiene algún vínculo con la investigación que se le ha abierto a algunos militares el día de hoy, que el presidente Maduro anunció, y que próximamente, con los elementos en la mano, con las pruebas en la mano, porque ¿qué decir ante esto, Luis José? En tu casa 20, 30, 50 armas clandestinas, más no sé cuántas partes para fabricar armas clandestinas, más miles de municiones adulteradas para ser fabricadas de manera clandestina. ¿Qué puedes decir tú? Sin embargo, en este momento de pronto ellos pueden estarse enterando de algunas cosas por acá. Ellos están siendo interrogados en el marco de la indagatoria y el proceso, el Código Orgánico Procesal Penal, el proceso de ley que se está llevando adelante, y bueno, tendrán el derecho a explicar. Sin embargo, yo creo que esto no admite prueba en contrario. Esto el país, por eso, bueno, hemos tomado la decisión de enterar al país qué está detrás. Esto es parte, un eslabón del plan desestabilizador para generar las condiciones del golpe de Estado. Esta es parte de la salida ya. Esta es la salida ya. Esta es la propuesta política que le han hecho al país señores como Leopoldo López, como María Corina Machado, embajadora alterna del gobierno panameño ante la OEA, y como el señor Antonio Ledesma, que han llamado de manera abierta a la salida ya, pero además han defendido a ultranza esta vía violenta, inconstitucional, paramilitar, que han venido siendo o se han convertido las guarimbas y barricadas para generar la muerte por la vía, repito, de la violencia y de estos armamentos que están siendo proveídos o por estos proveedores de armas ilegales. ¿Qué indicios llevan a las autoridades a allanar estas viviendas? ¿Solamente llamadas telefónicas, denuncias de algún vecino, denuncias de algún sector político también relacionado a estos grupos? ¿Cómo llegan? ¿Qué indicios llevan a las autoridades hasta ahí? Hubo dos indicios fundamentales. Uno, y se pudieron corroborar, a nosotros los parlamentarios, algunos vecinos de Prados del Este nos manifestaron haber visto
desplazamiento y entrada. Repito, yo creo que el apuro en ver que los grupos cada vez son menores y que deben ser cada vez más violentos, los llevó a cometer errores y a hacer algunos movimientos no usuales, traslados de armamentos no usuales, que llamó la atención de algunos vecinos que nos informaron. Esto además también llegó por vía de denuncia a los cuerpos de seguridad, la información se cruzó y se procedió a el respectivo indagatoria, investigación, solicitud de allanamiento y bueno, sorpresa, miles y miles y miles de municiones, armas, silenciadores, miras telescópicas, rifles de francotiradores y vinculaciones con el Chino de Aragua, del señor Carlos Yanes, y vinculaciones con algunos altos dirigentes de la oposición que el país en los próximos horas, días, va a conocer. Así como hace un año, casi ya, le denunciamos al país que el señor Óscar López Colina, director del despacho del señor Capriles, estaba legitimando capital, lavando dinero de forma inusual, y le demostramos al país facturas hasta más de 2.000 millones de bolívares que pagó este señor, que ahora está protegido por el señor Capriles. Así le decimos hoy con toda responsabilidad. Por algo ese señor se fue a Miami y no vino más ese mismo día. El señor Óscar López Colina, Óscar Genaro López Colina, director del despacho hasta el momento que se fugó del país, con la protección de Capriles, del estado Miranda, del gobernador ausente de Miranda. Hoy le decimos al país que este sector, muy vinculado, y lo denunciamos esa vez, al uribismo, las amistades de Leopoldo López con Uribe, esa fraternal amistad o contubernio que han mantenido el señor López y Uribe, el señor Capriles y Uribe, al punto de llegar a proponerlo como asesor de seguridad en Baruta, en Chacao, en algún momento, nos está dejando en Venezuela como herencia la incursión del terrorismo paramilitar, en el cual el señor Álvaro Uribe Vélez, alias Barito, como le decía su amigo carnal Pablo Escobar Gaviria, la herencia de Pablo Escobar Gaviria y de Uribe es el terrorismo paramilitar que han instalado en Venezuela, y que debemos con esta denuncia cumplir el único objetivo que debemos asumir todos los venezolanos, que es un frente contra la violencia, contra el terrorismo y contra el paramilitarismo uribista, que tiene expresión en Venezuela en algunos dirigentes y que se ha escondido en esa mampara de la salida ya y del desespero de algunos sectores de oposición. Diputado, tenemos que hacer una pausa muy brevemente a esta pregunta. ¿Ha habido algún tipo de intervención de la Policía Municipal, estamos hablando de Prados del Este, Policía Municipal de Baruta o de la Gobernación del Estado Anzoátegui a través de sus cuerpos de seguridad en allanamientos de incautación? ¿Han tenido algo que ver? Se lo mencionó y se lo pregunto también porque en caso de Chacao, incluso el presidente de la República hizo denuncias respecto a la participación de Poli Chacao directamente en hechos de violencia. La policía de Anzoátegui me imagino que fue un laxo mental, porque la policía de Miranda donde nació usted, sí, y donde la policía de Miranda y la policía de Baruta, donde gobierna un extraordinario gobernador que es Aristóbulo Isturi. Aquí en Miranda, donde tenemos un gobernador ausente y cómplice además de estos temas, por supuesto que ellos no han participado ni en manifestar la denuncia, ni los hechos inusuales, ni mucho menos confrontarla o allanarla. Por el contrario, la información que tenemos, que es pública y notoria, que el mismo presidente Nicolás Maduro ha denunciado, es que se han comportado como un soporte logístico para este aparato de terror, para este aparato paramilitar. Incluso se han detenido funcionarios activos de estas policías, comandando y coordinando logísticamente las barricadas, las guarimbas y la destrucción violenta de bienes públicos, como el metro de Caracas, como el INAC, la institución del INAC, adscrita al Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático. Han estado presentes funcionarios de estas policías como Polichacao y Polibaruta. ¿Por qué, Luis José? Bueno, entiendo que vamos a un corte, ¿no? Sí. Pero importante conversar con el pueblo venezolano de la trascendencia de utilizar esta denuncia
para la reflexión y para detener este modo de hacer política que han inaugurado en Venezuela estos grupos violentos, sin propuesta política, que no dejan ir a los niños a las escuelas, que le cierran el paso a los pacientes cardiovasculares o de insulina, y que no tienen ningún tipo de consideración con la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano, que detrás de todo esto hay un ejercicio terrorista, paramilitar, y aquí están las primeras pruebas de este peligroso grupo que ha empezado a ser neutralizado, que opera en el este de Caracas. Así es. Bien, diputado, tenemos que hacer... Tiene nexos directos. Vale decir que este señor chino tiene vinculación directa con el asesinato del capitán Guillén Araque en el estado de Aragua, que fue asesinado retirando una barricada para liberar a los vecinos, con un rifle 22 con mira telescópica, que salió positivo. Este es un rifle 22 con mira telescópica. Puede o no ser el arma, pero sin duda la fabrican, la poseen y la distribuyen. Y además conversan y se reúnen con el indiciado en el asesinato del capitán Guillén Araque, que dejó además una familia hermosa. Era un extraordinario cumplidor de su tarea. Quiero decir, Luis José, pueblo venezolano, de manera muy responsable, que todos estos señores tienen vínculos con sectores financistas y actores intelectuales de la oposición venezolana. Es más, me voy a permitir adelantar, aun cuando en este momento se están realizando allanamientos y en las próximas horas seguirán otros allanamientos, pero es conveniente que el país conozca esto y que lo sepa de una vez. Lo analizamos, lo ponderamos y así lo decidimos, como diputado, como miembro de una fracción revolucionaria de la Asamblea Nacional y como fuerza política en esta fase histórica del país, que pretenden inaugurar el terrorismo paramilitar. Lo han inaugurado así, lamentablemente, pero vamos con la fuerza de la paz, del diálogo y la convicción democrática a derrotar estos elementos que están vinculados a un financista que ya ellos mismos en sus conversaciones han venido declarando quién lo financia, que casualmente ese que financia con su empresa, que el país lo va a conocer en su detención en las próximas horas, por tanto nos reservamos su nombre por algunas horas, vive a dos casas de un dirigente, jefe de un partido opositor, y se reúnen. El que financia todo esto, describo, el chino traficante de armas agarrado en Aragua con un arsenal, vinculado permanentemente a alias Camión Carlos Llanes, el chino indiciado en el asesinato del capitán Guillén Araque. Carlos Llanes, distribuidor de armas, evidente, con todas estas pruebas que le he mostrado responsablemente al país, con 3 trabajadores, por lo menos, de armería, que tienen armería clandestina para fabricación y adulteración de armas en sus casas. El señor Luis Raúl Ramírez, el señor Jack Strainer y uno que partió a México. Ellos han manifestado tener la capacidad de producir 3 armas aproximadamente por semana cada uno de ellos, con su silenciador, con su mira telescópica y con todas las condiciones de clandestinidad e ilegalidad para no poder ser investigada el arma. Yo quiero recordarle con esta imagen al país cómo murió uno de los últimos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que lo asesinaron en el estado Mérida a través de francotiradores con miras telescópicas que disparan
desde edificios. Aquí está la imagen de francotiradores que están siendo proveídos de armamento, aprovisionados de proyectiles, y como los últimos han venido siendo capturados, andan apurados, ¿verdad, señor camión, que me está viendo, señor Carlos Llanes? Andan apurados en proveer armas clandestinas de imposible detección por los cuerpos de seguridad de Estado, de estudios de balística y planimetría. Por ende han optado a al cual ellos tratan de ocultar y definir, que se le pone en la punta y se le enrosca. Ellos están hablando de supresores o silenciadores de sonido. ¿Qué cosa tiene un alcance de 1000 a 1500 metros que le pega una naranja? Evidentemente es un arma de un francotirador. Pero no es una naranja la que le han pegado. Es a guardias nacionales, es a policías nacionales e inclusive a civiles. Y voy a explicar por qué. Porque el señor Carlos Llanes, alias Camión, chistólogo de Radio Caracas Televisión, como él lo confiesa en la conversación, ya está preso, está detenido y está declarando. El señor Luis Raúl Ramírez también ya está preso, está detenido y está declarando. Hay un tercero de ellos que no aparece en esa conversación, pero el procedimiento llevó también al allanamiento de su vivienda, además donde se consiguió el mayor arsenal que voy a proceder a mostrar al país, que es el señor Jacques Streynens, creo que se pronuncia, padre de Natalia Streynens, artista, actriz venezolana, respetable actriz venezolana, también de RCTV, por cierto, que entiendo que hoy residenciada fuera del país. En la casa del señor Streynens, proveedor, digamos, el armero, el que fabrica y reconstruye armas, por cierto, ilegales, les borra el trazado del plomo, entre otras cosas, se incautó lo siguiente. Esto fue hoy. Empiezo a mostrar las imágenes al país. Aquí tenemos lo que se conoce como vaina, que es donde se recarga el plomo. Dicho plomo se recarga, además, bajo cualquier esquema y lo alinean el plomo, haciéndole huecos para que generen peor daño a la gente, o lo adaptan a sus fines macabros. Este es el recargador de estas vainas. Fíjense la cantidad, ¿no? No es juego, fíjense la cantidad. Este es el recargador que utiliza el señor Streynens, padre de la actriz Natalia, para recargar estas vainas. Se le incautaron todos estos químicos. Estos son los químicos para el procesamiento de dicha elaboración de proyectiles y puesta a punto de las armas clandestinas. Estas son las herramientas, estas son fotos de hoy, que en esa vivienda del señor Streynens, Jake, en Prado del Este, en una vivienda, fíjense todo lo que había, en una vivienda, con que se trabaja la metalmecánica para la preparación de las armas y la elaboración de las partes, es decir, colocarle la mira de francotirador, colocarle la rosquita que va en la punta, como bien decía el señor, que no es más que el silenciador o supresor de sonido, y además prepararle el calibraje a todo tipo de proyectil. Aquí está. Esto es parte, y es bueno que el pueblo venezolano lo vea y lo conozca. Y ya le vamos a hablar de quién financió todo esto y quiénes están detrás. Aquí tenemos en lo incautado
Es como cuando tú vas a ensamblar un vehículo. Necesitas autopartes para ensamblarlo. O aquí más bien digamos, necesitas el vehículo deshuesado para montarlo en el centro clandestino. Bueno, aquí están las partes de las armas. Aquí vemos diferentes culatas y otras partes de los armamentos que se utilizan para ser armados clandestinamente y después no puedan ser detectados por los cuerpos de investigación porque el armamento no está en circulación y el plomo no tiene trazado. Fíjense, porque ellos se enteraron de que como en las semanas pasadas cayeron producto de las eficientes investigaciones del SIC-PC y de nuestros cuerpos de seguridad, venían cayendo presos algunos francotiradores, dentro de ellos un presunto asesino del capitán Guillén Araque, un chino de nombre Chen Han Kuan. Entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llegaron. Aquí tenemos, todo esto fue incautado solo en esa casa. Las miras telescópicas. Con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales. En Sucre, en Baruta, en Chacao, opera esta banda. Estas son las armas, algunas adulteradas, otras en desuso, que se llevan al centro para ser adecuadas. Partes de las armas incautadas. Aquí tenemos más partes para seguir armando clandestinamente armamentos para el asesinato, armas largas para el asesinato, de distintos calibres. Todo esto sin ningún tipo de permisología, sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de justificación. Todo este armamento ni con un porte, pues, ni para tener munición, ni una munición. Okay. Esto, por supuesto, esto sí fue incautado en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión, el chistólogo de RCTV. Esto fue incautado en su casa. Miras telescópicas, armamentos, todos ellos sin ningún tipo de permisología, ni porte alguno, ni reporte al Estado. Y muchos de ellos adulterados para poder ser usados con fines terroristas. Aquí podemos ver, esto fue en la misma casa de Prados del Este, en la casa del señor Jacques Strainer. La cantidad de plomo, los plomos y las balas que se arman y se convierten en proyectiles para, sin ninguna posibilidad de hacerle seguimiento, porque son de fabricación clandestina, no tienen código, no tienen trazado, ser proveídas a estos grupos paramilitares. Fíjense la cantidad de armamento. Esto todo en una sola casa. En una sola casa. Y aquí está, por lo que lograron, o por lo que los cuerpos de seguridad empezaron este procedimiento, que fue el desespero que tenían ellos, según además se deduce de la conversación, en poder construir esto que se incautó. Estos se conocen como supresores. Nosotros lo conocemos más comúnmente como silenciadores. Esto tiene como finalidad enmascarar el sonido para no poder detectar ni de dónde se dispara, ni con qué calibre se dispara. Los francotiradores. Es la finalidad de esto. En el desespero de ellos en esta semana, en poder construir con armeros clandestinos, en el desespero de ese grupo de tráfico de armas, proveedores de los paramilitares, cometieron muchos errores y tuvieron que utilizar un armero distinto al que venían utilizando. Porque confiesa en otra conversación que luego mostraremos al país, quienes se lo venía haciendo en semanas anteriores, tuvo que viajar a México. Entonces contrataron al señor Jake y al señor Luis Raúl, como se escucha en la conversación. Aquí están los supresores. Particular llamado de atención esta arma, con su mira telescópica,
que se consiguió en la casa del señor Carlos Yanes, alias Camión. Por cierto, quiero decir al país que todos los elementos de la investigación denotan un vínculo directo de alias Camión con el chino de Aragua, el señor Chen Han Quan. Disculpen mi mal chino. Mandarín. Chino mandarín, que no es muy bueno. Pero, en todo caso, conocido públicamente por el país como el chino de Aragua, que capturó el gobernador Tarek El Aissami con sus grupos de seguridad de Estado en Aragua. Ningún rubor en la conversación, más allá de uno que otro eufemismo o disfraz que trataron de utilizar al principio. Luego estos 2-3 minutos de conversación discurren en la conflagración de personajes vinculados y confesando tráfico de armas, adulteramiento de armas, fabricación de armas letales, distribución de las mismas en estas barricadas o guarimbas con sus objetivos, lo cual denota que el país está al frente de una organización terrorista, paramilitar, coordinada por la oposición violenta que lideran algunos señores. Y sin más, yo prefiero, Luis José, que el país, a manera de primicia, pero además de manera muy seria, muy responsable, escuche y vea el audio. Así es, un audio que nos ha hecho llegar el diputado al canal Venezolana de Televisión y vamos a escucharlo de inmediato. Aló. Aló. Ajá. A ver, dime. Mira, Raúl, el juguete ya sabes qué es, ¿no? Ajá, sí. Ok, no lo vamos a repetir. Entonces, fíjate tú, yo tengo lo que va en la punta, que se enrosca, o sea, que sería la misma rosca que hay que hacerle, pues. Ok, ¿hay posibilidades? Claro. Ok, dime cuánto te tengo que dar y para cuándo lo tengo listo. Déjame primero cuadrar el material, ¿sí? Pero no tienes como para hacer. Mira, honestamente, si hay posibilidades, son como 3. Yo tengo un turno trabajando, pues. Ok. Ahora, ¿y en qué crees tú más o menos en qué tiempo estaría listo eso? No, esa vaina se hace en una semana, está listo. Ok, óyeme, yo tengo, como te digo... Hay igualito que un silenciador de un carro, igualito. Bueno, me imagino. Lo mismo, lo único que lleva más precisión, lleva las eso es roscas, como unas arandelas que lleva varias arandelas con huecos diferentes, ¿no? No, yo las hago sin eso. Vamos a hacer nada más lo has visto tú en Misión Imposible, lo has visto. Ahora una cosa, mira, ¿cuánto me vas a cobrar? No, es que no te puedo dar precio. Hay que ver de qué largo, qué tanto lo quieres tú, de que no suene, no sé, que no suene nada. Sí, no, la idea es que no suene nada. Es que de hecho yo los he tenido en mi mano. Acuérdate que eso le quita potencia a la broma esa, ¿viste? Sí, me imagino. No, pero cuando tienen un poder así... Si el bicho tiene, vamos a suponer, 1500 metros fijo, bueno, no te puedes poner a darle a ninguna naranja a 1500 porque no le vas a dar, porque le quita potencia, pero por lo menos efectivo a 1000, por lo menos. Está bien. ¿Qué más? De verdad que se necesita urgente, ¿no? O sea, yo tengo quien vende esa vaina también, ¿oíste? Ah, bueno, pero lo tienes. Sí, yo tengo quien vende esa vaina. Oye, me ganes de sus reales y me dice cuándo. No, que venda los bichos completos, ¿El juguete completo? El juguete completo. Bueno, eso está bueno, eso no es malo, pero tiene que estar alejadito porque la vaina no es juego. Sí. Eso tiene mucho cuidadito. Carlos Yanes, a mí me dicen Camión, yo trabajé en Radio Caracas. Cuéntame ese chiste. Sí, tú no eres el que tiene el candadito. Sí, hasta tú me conoces. Ah, yo te he visto por Santa Mónica comprando películas. Ah, bueno, está bien, entonces soy yo. Dale, pues. Vale, pues, de pinga. Ok, man. Chao, pues. Bien, allá está ese video. Ustedes acaban de escuchar un audio que nos ha traído el diputado Andrés Eloy Méndez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, por lo que vimos en la imagen, hay 2 nombres allí, 2 personas identificadas, Luis Raúl Ramírez y Carlos Yáñez.
quiénes son estas personas y digamos qué es lo que de algún modo revela esto, que entendemos hay una conversación allí para la adquisición de armas. Es lamentable de verdad tener que presentarle esto al país. Esto no es algo que pueda alegrar, pero sin duda es necesario hacerlo, porque tenemos la obligación de conjurar a los sectores paramilitares, terroristas, financiados y promovidos por un sector de la oposición. Vale la pena destacar que ese juguete, grupo, y por ese desespero cometieron muchos errores, fueron detectados y hemos podido neutralizar hoy, o empezar a neutralizar esta red que es un brazo de la industria de producción de armas clandestinas que provee a los señores terroristas paramilitares que han quedado en los focos de esa guerrilla urbana, de guerra urbana que llaman o llamamos eufemísticamente guarimba, pero en realidad es el caldo de cultivo para la muerte, el terrorismo y la violencia, y aquí se lo estamos demostrando una vez más al país. Estos señores están privados de libertad, los cuerpos de seguridad de Estado están funcionando conjuntamente con la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República para, por la vía legal, detener esta situación. Ahora, diputado, para precisar, porque estamos hablando de una situación bastante delicada, todos estos elementos, ¿cómo usted los obtiene? Y precisar respecto también a la presentación de estas personas que usted está mencionando. ¿Ellos admitieron estar realizando o armando grupos para generar hechos de violencia o argumentaron algo en su favor o tal vez que hacen esto para algún beneficio personal que no tiene que ver con hechos de violencia en las calles? ¿Cuál es la versión que ellos ofrecen? Los procesos indagatorios que hemos tenido con las fuentes, que por supuesto sin duda alguna por razones obvias las vamos a reservar por ahora, es que ellos al ser allanados el día de hoy, en la noche, en la madrugada, manifestaron que este tipo de armamentos ellos lo utilizaban para deportes o algunos temas aficionados. Bueno, imagínate tú, si esto es para deporte y aficionado, este arsenal, imagínate tú, pero además a quienes se les consiguió este arsenal, en la conversación con el señor alias Camión, el chistólogo de RCTV, Carlos Llanes, manifiestan que tienen armas de alcance de 1000 a 1500 metros para pegarle a una naranja. Esto además tiene algún vínculo con la investigación que se le ha abierto a algunos militares el día de hoy, que el presidente Maduro anunció, y que próximamente, con los elementos en la mano, con las pruebas en la mano, porque ¿qué decir ante esto, Luis José? En tu casa 20, 30, 50 armas clandestinas, más no sé cuántas partes para fabricar armas clandestinas, más miles de municiones adulteradas para ser fabricadas de manera clandestina. ¿Qué puedes decir tú? Sin embargo, en este momento de pronto ellos pueden estarse enterando de algunas cosas por acá. Ellos están siendo interrogados en el marco de la indagatoria y el proceso, el Código Orgánico Procesal Penal, el proceso de ley que se está llevando adelante, y bueno, tendrán el derecho a explicar. Sin embargo, yo creo que esto no admite prueba en contrario. Esto el país, por eso, bueno, hemos tomado la decisión de enterar al país qué está detrás. Esto es parte, un eslabón del plan desestabilizador para generar las condiciones del golpe de Estado. Esta es parte de la salida ya. Esta es la salida ya. Esta es la propuesta política que le han hecho al país señores como Leopoldo López, como María Corina Machado, embajadora alterna del gobierno panameño ante la OEA, y como el señor Antonio Ledesma, que han llamado de manera abierta a la salida ya, pero además han defendido a ultranza esta vía violenta, inconstitucional, paramilitar,
que han venido siendo o se han convertido las guarimbas y barricadas para generar la muerte por la vía, repito, de la violencia y de estos armamentos que están siendo proveídos o por estos proveedores de armas ilegales. ¿Qué indicios llevan a las autoridades a allanar estas viviendas? ¿Solamente llamadas telefónicas, denuncias de algún vecino, denuncias de algún sector político también relacionado a estos grupos? ¿Cómo llegan? ¿Qué indicios llevan a las autoridades hasta ahí? Hubo dos indicios fundamentales. Uno, y se pudieron corroborar, a nosotros los parlamentarios. ¿Qué crees tú más o menos en qué tiempo estaría listo eso? No, ahí no se hace en una semana está listo. Ok, óyeme, yo tengo, como te digo... Ahí es igualito que un silenciador de un carro, igualito. Bueno, me imagino. Lo mismo, lo único que lleva más precisión, lleva las eso roscas, es como unas arandelas que lleva varias arandelas con huecos diferentes, ¿no? No, yo las hago sin eso. Vamos a hacer nada más lo has visto tú en Misión Imposible, lo has visto. Ahora una cosa, mira, ¿cuánto me vas a cobrar? No, es que no te puedo dar precio. Hay que ver de qué largo, qué tanto lo quieres tú, de que no suene, no sé, que no suene nada. Sí, no, la idea es que no suene nada. Es que de hecho yo los he tenido en mi mano. Acuérdate que eso le quita potencia a la broma esa, ¿viste? Sí, me imagino. No, pero cuando tienen un poder así... Si el bicho tiene, vamos a suponer, 1500 metros fijo, bueno, no te puedes poner a darle a ninguna naranja a 1500 porque no le vas a dar, porque le quita potencia, pero por lo menos efectivo a 1000, por lo menos. Está bien. ¿Qué más? De verdad que se necesita urgente, ¿no? O sea, yo tengo quien vende esa vaina también, ¿oíste? Bueno, pero lo tienes. Sí, yo tengo quien vende esa vaina. Oye, me ganes de sus reales y me dice cuánto. No, que vendan los bichos completos, ¿El juguete completo? El juguete completo. Bueno, eso está bueno, eso no es malo, pero tiene que estar alejadito porque la vaina no es juego. Sí. Eso tiene mucho cuidadito. Carlos Llanes, a mí me dicen Camión, yo trabajé en Radio Caracas. Cuéntame ese chiste. Sí, tú no eres el que tiene el candadito. Sí, hasta tú me conoces. Yo te he visto por Santa Mónica comprando películas. Bueno, está bien, entonces soy yo. Vale, pues de pinga. Okay, chao, pues. Bien, allá está ese video. Ustedes acaban de escuchar un audio que nos ha traído el diputado Andrés Eloy Méndez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, por lo que vimos en la imagen, hay dos nombres allí, dos personas identificadas, Luis Raúl Ramírez y Carlos Yáñez. ¿Quiénes son estas personas? Y digamos, ¿qué es lo que de algún modo revela esto? Que entendemos hay una conversación allí para la adquisición de armas. Es lamentable, de verdad, tener que presentarle esto al país. Esto no es algo que pueda alegrar, pero sin duda es necesario hacerlo, porque tenemos la obligación de conjurar a los sectores paramilitares, terroristas, financiados y promovidos por un sector de la oposición. Vale la pena destacar, sin ninguna posibilidad de hacerle seguimiento, porque son de fabricación clandestina, no tienen código, no tienen trazado, ser proveídas a estos grupos paramilitares. Fíjense la cantidad de armamento. Esto todo en una sola casa. En una sola casa. Y aquí está, por lo que lograron, o por lo que los cuerpos de seguridad empezaron este procedimiento, que fue el desespero que tenían ellos, según además se deduce de la conversación, en poder construir esto que se incautó. Estos se conocen como supresores. Nosotros lo conocemos más comúnmente como silenciadores. Esto tiene como finalidad enmascarar el sonido para no poder detectar ni de dónde se dispara, ni con qué calibre se dispara. Los francotiradores. Es la finalidad de esto. En el desespero de ellos en esta semana, en poder construir con armeros clandestinos, en el desespero de ese grupo de tráfico de armas, proveedores de los paramilitares, cometieron muchos errores y tuvieron que utilizar un armero distinto al que venían utilizando. Porque confiesa en otra conversación que luego mostraremos al país,
quienes se lo venía haciendo en semanas anteriores, tuvo que viajar a México. Entonces contrataron al señor Jake y al señor Luis Raúl, como se escucha en la conversación. Aquí están los supresores. Particular llamado de atención esta arma con su mira telescópica, que se consiguió en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión. Por cierto, quiero decir al país que todos los elementos de la investigación denotan un vínculo directo de alias Camión con el chino de Aragua, el señor Chen Han Quan. Disculpen mi mal chino. Mandarín. Chino mandarín, que no es muy bueno. Pero, en todo caso, conocido públicamente por el país como el chino de Aragua, que capturó el gobernador Tarek El Aissami con sus grupos de seguridad de Estado en Aragua. Ningún rubor en la conversación, más allá de uno que otro eufemismo o disfraz que trataron de utilizar al principio. Luego estos 2-3 minutos de conversación discurren en la conflagración de personajes vinculados y confesando tráfico de armas, adulteramiento de armas, fabricación de armas letales, distribución de las mismas en estas barricadas o guarimbas con sus objetivos, lo cual denota que el país está al frente junto al que venían utilizando, porque confiesa en otra conversación que luego mostraremos al país, quienes se lo venía haciendo en semanas anteriores, tuvo que viajar a México. Entonces contrataron al señor Jake y al señor Luis Raúl, como se escucha en la conversación. Aquí están los supresores. Particular llamado de atención esta arma con su mira telescópica, que se consiguió en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión. Por cierto, quiero decir al país que todos los elementos de la investigación denotan un vínculo directo de alias Camión con el chino de Aragua, el señor Chen Han Quan. Disculpen mi mal chino. Mandarín. Chino mandarín, que no es muy bueno. Pero, en todo caso, conocido públicamente por el país como el chino de Aragua, que capturó el gobernador Tarek El Aissami con sus grupos de seguridad de Estado en Aragua. Ningún rubor en la conversación, más allá de uno que otro eufemismo o disfraz que trataron de utilizar al principio. Luego estos 2-3 minutos de conversación discurren en la conflagración de personajes vinculados y confesando tráfico de armas, adulteramiento de armas, fabricación de armas letales, distribución de las mismas en estas barricadas o guarimbas con sus objetivos, lo cual denota que el país está al frente de una organización terrorista, paramilitar, coordinada por la oposición violenta que lideran algunos señores. Y sin más, yo prefiero, Luis José, que el país, a manera de primicia, pero además de manera muy seria, muy responsable, escuche y vea el audio. Así es, un audio que nos ha hecho llegar el diputado al canal Venezolana de Televisión, y vamos a escucharlo de inmediato. Aló. Aló. Ajá. A ver, dime. Mira, Raúl, el juguete ya sabes qué es, ¿no? Ajá, sí. Ya me Okay, no lo vamos a repetir. Entonces, fíjate tú, yo tengo lo que va en la punta, que se enrosca, o sea que sería la misma rosca que hay que hacerle, pues. Ok, ¿hay posibilidades? Claro, claro. Ok, dime cuánto te tengo que dar y para cuándo lo tengo listo. Déjame primero cuadrar el material, ¿sí? Pero no tienes como para hacer. Mira, honestamente, si hay posibilidades, son como 3. Yo tengo un turno trabajando, pues. Con algunos altos dirigentes de la oposición que el país en los próximos horas, días, va a conocer. Así como hace un año, casi ya, le denunciamos al país que el señor Óscar López Colina, director del despacho del señor Capriles, estaba legitimando capital
lavando dinero de forma inusual y le demostramos al país facturas hasta más de 2.000 millones de bolívares que pagó este señor, que ahora está protegido por el señor Capriles, así le decimos hoy con toda responsabilidad. Por algo ese señor se fue a Miami y no vino más, ese mismo día. El señor Óscar López Colina, Óscar Genaro López Colina, director del despacho hasta el momento que se fugó del país, con la protección de Capriles, del estado Miranda, del gobernador ausente de Miranda. Hoy le decimos al país que este sector, muy vinculado, y lo denunciamos esa vez, al uribismo, las amistades de Leopoldo López con Uribe, esa fraternal amistad o contubernio que han mantenido el señor López y Uribe, el señor Capriles y Uribe, al punto de llegar a proponerlo como asesor de seguridad en Baruta, en Chacao, en algún momento, nos está dejando en Venezuela como herencia la incursión del terrorismo paramilitar, en el cual el señor Álvaro Uribe Vélez, alias Barito, como le decía su amigo carnal Pablo Escobar Gaviria, la herencia de Pablo Escobar Gaviria y de Uribe es el terrorismo paramilitar que han instalado en Venezuela, y que debemos con esta denuncia cumplir el único objetivo que debemos asumir todos los venezolanos, que es un frente contra la violencia, contra el terrorismo y contra el paramilitarismo uribista que tiene expresión en Venezuela, en algunos dirigentes, y que se ha escondido en esa mampara de la salida ya y del desespero de algunos sectores de oposición. Diputado, tenemos que hacer una pausa muy brevemente a esta pregunta. ¿Ha habido algún tipo de intervención de la Policía Municipal, estamos hablando de Prados del Este, Policía Municipal de Baruta o de la Gobernación del Estado Anzoátegui a través de sus cuerpos de seguridad en allanamientos de incautación? ¿Han tenido algo que ver? Se lo mencionó y se lo pregunto también porque en caso de Chacao, incluso el presidente de la República hizo denuncias respecto a la participación de Poli Chacao directamente en hechos de violencia. La policía de Anzoátegui me imagino que fue un laxo mental, porque el Anzoátegui, la policía de Miranda donde nació usted, sí, y donde la policía de Miranda y la policía de Baruta, donde gobierna un extraordinario gobernador que es Aristóbulo Isturi. Aquí en Miranda, donde tenemos un entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llegaron. Aquí tenemos, todo esto fue incautado solo en esa casa. Las miras telescópicas. Con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales. En Sucre, en Baruta, en Chacao, opera esta banda. Estas son las armas, algunas adulteradas, otras en desuso, que se llevan al centro para ser adecuadas, partes de las armas incautadas. Aquí tenemos más partes para seguir armando clandestinamente armamentos para el asesinato, armas largas para el asesinato, de distintos calibres. Todo esto sin ningún tipo de permisología, sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de justificación. Todo este armamento ni con un porte, pues, ni para tener munición, ni una munición. Okay. Esto, por supuesto, esto sí fue incautado en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión, el chistólogo de RCTV. Esto fue incautado en su casa. Miras telescópicas, armamentos, todos ellos sin ningún tipo de permisología, ni porte alguno, ni reporte al Estado. Y muchos de ellos adulterados para poder ser usados con fines terroristas. Aquí podemos ver, esto fue en la misma casa de Prados del Este, en la casa del señor Jacques Strainer. La cantidad de plomo, los plomos y las balas que se arman y se convierten en proyectiles para
sin ninguna posibilidad de hacerle seguimiento, porque son de fabricación clandestina, no tienen código, no tienen trazado, ser proveídas a estos grupos paramilitares. Fíjense la cantidad de armamento. Esto todo en una sola casa. En una sola casa. Y aquí está, por lo que lograron, o por lo que los cuerpos de seguridad empezaron este procedimiento, que fue el desespero que tenían ellos, según además se deduce de la conversación, en poder construir esto que se incautó. Esto se conoce como murió uno de los últimos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, que lo asesinaron en el estado Mérida, a través de francotiradores con miras telescópicas que disparan desde edificios. Aquí está la imagen de francotiradores que están siendo proveídos de armamento, aprovisionados de proyectiles, y como los últimos han venido siendo capturados, andan apurados, ¿verdad, señor camión, que me está viendo, señor Carlos Llanes? Andan apurados en proveer armas clandestinas de imposible detección por los cuerpos de seguridad de Estado, de estudios de balística y planimetría. Por ende han optado a al cual ellos tratan de ocultar y definir, que se le pone en la punta y se le enrosca. Ellos están hablando de supresores o silenciadores de sonido. ¿Qué cosa tiene un alcance de 1000 a 1500 metros que le pega una naranja? Evidentemente es un arma de un francotirador, pero no es una naranja la que le han pegado, es a guardias nacionales, es a policías nacionales e inclusive a civiles, y voy a explicar por qué. Porque el señor Carlos Llanes, alias Camión, chistólogo de Radio Caracas Televisión, como él lo confiesa en la conversación, ya está preso, está detenido y está declarando. El señor Luis Raúl Ramírez también ya está preso, está detenido y está declarando. Hay un tercero de ellos que no aparece en esa conversación, pero el procedimiento llevó también al allanamiento de su vivienda, además donde se consiguió el mayor arsenal que voy a proceder a mostrar al país, que es el señor Jacques Streynens, creo que se pronuncia, padre de Natalia Streynens, artista, actriz venezolana, respetable actriz venezolana, también de RCTV, por cierto, que entiendo que hoy residenciada fuera del país. En la casa del señor Streynens, proveedor, digamos, el armero, el que fabrica y reconstruye armas, que no puedan ser detectados por los cuerpos de investigación, porque el armamento no está en circulación y el plomo no tiene trazado. Fíjense, porque ellos se enteraron de que como en las semanas pasadas cayeron producto de las eficientes investigaciones del SICPC y de nuestros cuerpos de seguridad, venían cayendo presos algunos francotiradores, dentro de ellos un presunto asesino del capitán Guillén Araque, un chino de nombre Chen Han Kuan. Entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llegaron. Aquí tenemos, todo esto fue incautado solo en esa casa. Las miras telescópicas. Con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales. En Sucre, en Baruta, en Chacao, opera esta banda. Estas son las armas, algunas adulteradas, otras en desuso, que se llevan al centro para ser adecuadas
partes de las armas incautadas. Aquí tenemos más partes para seguir armando clandestinamente armamentos para el asesinato, armas largas para el asesinato, de distintos calibres. Todo esto sin ningún tipo de permisología, sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de justificación. Todo este armamento ni con un porte, pues, ni para tener munición, ni una munición. Okay. Esto, por supuesto, esto sí fue incautado en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión, el chistólogo de RCTV. Esto fue incautado en su casa. Miras telescópicas, armamentos, todos ellos sin ningún tipo de permisología, ni porte alguno, ni reporte al Estado. Y muchos de ellos adulterados para poder ser usados con fines terroristas. Aquí podemos ver, esto fue en la misma casa de Prados del Este, en la casa del señor Jacques Strainer. La cantidad de plomo, los plomos y las balas que se arman y se convierten en proyectiles para, sin ninguna posibilidad de hacerle seguimiento, porque son de fabricación clandestina, no tienen código, no tienen trazado. Responsable, escuche y vea el audio. Así es, un audio que nos ha hecho llegar el diputado al canal Venezolana de Televisión y vamos a escucharlo de inmediato. Aló. Aló. Ajá. A ver, dime. Mira, Raúl, el juguete ya sabes qué es, ¿no? Ajá, sí. Ya Okay, no lo vamos a repetir. Entonces, fíjate tú, yo tengo lo que va en la punta, que se enrosca, o sea, que sería la misma rosca que hay que hacerle, pues. Ok, ¿hay posibilidades? Claro. Ok, dime cuánto te tengo que dar y para cuándo lo tengo listo. Déjame primero cuadrar el material, ¿sí? Pero no tienes como para hacer, mira, honestamente, si hay posibilidades, son como 3. Yo tengo un turno trabajando, pues. Ok. Ahora, ¿y en qué crees tú más o menos en qué tiempo estaría listo eso? No, o sea, ahí no se hace en una semana está listo. Ok, óyeme, yo tengo, como te digo... Hay igualito que un silenciador de un carro, igualito. Bueno, me imagino. Lo mismo, lo único que lleva más precisión, lleva las eso es roscas, la como vaina. unas arandelas que lleva varias arandelas con huecos diferentes, ¿no? No, yo las hago sin eso. Vamos a hacer Nada más lo has visto tú en Misión Imposible, lo has visto. Ahora una cosa, mira, ¿cuánto me vas a cobrar? No, es que no te puedo dar precio. Hay que ver de qué largo, qué tanto lo quieres tú, de que no suene, no sé, que no suene nada. Sí, no, la idea es que no suene nada. Es que de hecho yo los he tenido en mi mano. Acuérdate que eso le quita potencia a la broma esa, ¿viste? Sí, me imagino. No, pero cuando tienen un poder así... Si el bicho tiene, vamos a suponer, 1500 metros fijo, bueno, no te puedes poner a darle a ninguna naranja a 1500 porque no le vas a dar, porque le quita potencia, pero por lo menos efectivo a 1000, por lo menos. Está bien. ¿Qué más? De verdad que se necesita urgente, ¿no? O sea, yo tengo quien vende esa vaina también, ¿oíste? Ah, bueno, pero lo tienes. Sí, yo tengo quien vende esa vaina. Oye, me ganes de sus reales y me dice cuánto. No, que venda los bichos completos, ¿El juguete completo? El juguete completo. Bueno, eso está bueno, eso no es malo, pero tiene que estar alejadito porque la vaina no es juego. Sí. Eso tiene mucho cuidadito. Carlos Llanes, a mí me dicen Camión, yo trabajé en Radio Caracas. Cuéntame ese chiste. Rico, tú no eres el que tiene el candadito. Sí, hasta tú me conoces. Yo te he visto por Santa Mónica comprando películas. Bueno, está bien, entonces soy yo. La cantidad de plomo, los plomos y las balas que se arman y se convierten en proyectiles para, sin ninguna posibilidad de hacerle seguimiento, porque son de fabricación clandestina, no tienen código, no tienen trazado, ser proveídas a estos grupos
paramilitares. Fíjense la cantidad de armamento. Esto todo en una sola casa. En una sola casa. Y aquí está, por lo que lograron, o por lo que los cuerpos de seguridad empezaron este procedimiento, que fue el desespero que tenían ellos, según además se deduce de la conversación, en poder construir esto que se incautó. Estos se conocen como supresores. Nosotros lo conocemos más comúnmente como silenciadores. Esto tiene como finalidad enmascarar el sonido para no poder detectar ni de dónde se dispara, ni con qué calibre se dispara. Los francotiradores. Es la finalidad de esto. En el desespero de ellos en esta semana, en poder construir con armeros clandestinos, en el desespero de ese grupo de tráfico de armas, proveedores de los paramilitares, cometieron muchos errores y tuvieron que utilizar un armero distinto al que venían utilizando. Porque confiesa en otra conversación que luego mostraremos al país, quienes se lo venía haciendo en semanas anteriores, tuvo que viajar a México. Entonces contrataron al señor Jake y al señor Luis Raúl, como se escucha en la conversación. Aquí están los supresores. Particular llamado de atención esta arma, con su mira telescópica, que se consiguió en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión. Por cierto, quiero decir al país que todos los elementos de la investigación denotan un vínculo directo de alias Camión con el chino de Aragua, el señor Chen Han Quan. Disculpen mi mal chino. Mandarín. Chino mandarín, que no es muy bueno. Pero, en todo caso, conocido públicamente por el país como el chino de Aragua, que capturó el gobernador Tarek El Aissami con sus grupos de seguridad de Estado en Aragua. Tiene nexos directos. Vale decir que este señor chino tiene vinculación directa con el asesinato del capitán Guillén Araque en el estado de Aragua, que fue asesinado retirando una barricada para liberar a los vecinos, con un rifle 22 con mira telescópica. Lo que había en una vivienda, con que se trabaja la metalmecánica para la preparación de las armas y la elaboración de las partes, es decir, colocarle la mira de francotirador, colocarle la rosquita que va en la punta, como bien decía el señor, que no es más que el silenciador o supresor de sonido, y además prepararle el calibraje a todo tipo de proyectil. Aquí está. Esto es parte, y es bueno que el pueblo venezolano lo vea y lo conozca. Y ya le vamos a hablar de quién financió todo esto y quiénes están detrás. Aquí tenemos en lo incautado, es como cuando tú vas a ensamblar un vehículo, necesitas autopartes para ensamblarlo, o aquí más bien digamos, necesitas el vehículo deshuesado para montarlo en el centro clandestino. Bueno, aquí están las partes de las armas. Aquí vemos diferentes culatas y otras partes de los armamentos que se utilizan para ser armados clandestinamente y después no puedan ser detectados por los cuerpos de investigación porque el armamento no está en circulación y el plomo no tiene trazado. Fíjense, porque ellos se enteraron de que como en las semanas pasadas cayeron producto de las eficientes investigaciones del SICPC y de nuestros cuerpos de seguridad, venían cayendo presos algunos francotiradores, dentro de ellos un presunto asesino del capitán Guillén Araque, un chino de nombre Chen Han Quan. Entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llegaron. Aquí tenemos, todo esto fue incautado solo en esa casa. Las miras telescópicas. Con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales. En Sucre, en Baruta, en Chacao, opera esta banda.
Estas son las armas, algunas adulteradas, otras en desuso, que se llevan al centro para ser adecuadas. Partes de las armas incautadas. Aquí tenemos más partes para seguir armando clandestinamente armamentos para el asesinato, armas largas para el asesinato, de distintos calibres. Todo esto sin ningún tipo de permisología, sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de justificación. Todo este armamento ni con un porte, pues, ni para tener munición, ni una munición. Mucha elaboración de proyectiles y puesta a punto de las armas clandestinas. Estas son las herramientas, estas son fotos de hoy, que en esa vivienda del señor Strainer, Jake, en Prado del Este, en una vivienda, fíjense todo lo que había, en una vivienda, con que se trabaja la metalmecánica para la preparación de las armas y la elaboración de las partes, es decir, colocarle la mira de francotirador, colocarle la rosquita que va en la punta, como bien decía el señor, que no es más que el silenciador o supresor de sonido, y además prepararle el calibraje a todo tipo de proyectil. Aquí está. Esto es parte, y es bueno que el pueblo venezolano lo vea y lo conozca. Y ya le vamos a hablar de quién financió todo esto y quiénes están detrás. Aquí tenemos en lo incautado. Es como cuando tú vas a ensamblar un vehículo. Necesitas autopartes para ensamblarlo. O aquí más bien digamos, necesitas el vehículo deshuesado para montarlo en el centro clandestino. Bueno, aquí están las partes de las armas. Aquí vemos diferentes culatas y otras partes de los armamentos que se utilizan para ser armados clandestinamente y después no puedan ser detectados por los cuerpos de investigación porque el armamento no está en circulación y el plomo no tiene trazado. Fíjense, porque ellos se enteraron de que como en las semanas pasadas cayeron producto de las eficientes investigaciones del SIC-PC y de nuestros cuerpos de seguridad, venían cayendo presos algunos francotiradores, dentro de ellos un presunto asesino del capitán Guillén Araque, un chino de nombre Chen Han Kuan. Entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llegaron. Aquí tenemos, todo esto fue incautado solo en esa casa. Las miras telescópicas. Con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales. En Sucre, en Baruta, en Chacao, opera esta banda. Estas son las armas, algunas adulteradas, otras en desuso, que se llevan al centro para ser adecuadas. Partes de las armas incautadas. Aquí tenemos más partes. Bueno, aquí están las partes de las armas. Aquí vemos diferentes culatas y otras partes de los armamentos que se utilizan para ser armados clandestinamente y después no puedan ser detectados por los cuerpos de investigación porque el armamento no está en circulación y el plomo no tiene trazado. Fíjense, porque ellos se enteraron de que como en las semanas pasadas cayeron producto de las eficientes investigaciones del SIC-PC y de nuestros cuerpos de seguridad, venían cayendo presos algunos francotiradores, dentro de ellos un presunto asesino del capitán Guillén Araque, un chino de nombre Chen Han Kuan. Entonces se vieron en la necesidad y en el desespero de empezar a utilizar este centro de armeros clandestinos para utilizar armas no detectables por el sistema de investigación. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llegaron. Aquí tenemos, todo esto fue incautado solo en esa casa. Las miras telescópicas. Con miras telescópicas que han venido asesinando a nuestros guardias nacionales. En Sucre, en
Baruta, en Chacao, opera esta banda. Estas son las armas, algunas adulteradas, otras en desuso, que se llevan al centro para ser adecuadas. Partes de las armas incautadas. Aquí tenemos más partes para seguir armando clandestinamente armamentos para el asesinato, armas largas para el asesinato, de distintos calibres. Todo esto sin ningún tipo de permisología, sin ningún tipo de legalidad y sin ningún tipo de justificación. Todo este armamento ni con un porte, pues, ni para tener munición, ni una munición. Okay. Esto, por supuesto, esto sí fue incautado en la casa del señor Carlos Llanes, alias Camión, el chistólogo de RCTV. Esto fue incautado en su casa. Miras telescópicas, armamentos, todos ellos sin ningún tipo de permisología, ni porte alguno, ni reporte al Estado. Y muchos de ellos adulterados para poder ser usados con fines terroristas. Aquí podemos ver, esto fue en la misma casa de Prados del Este, en la casa del señor Jacques Strainer. La cantidad de plomo, los plomos y las balas. Eso no es malo, pero tiene que estar alejadito porque la vaina no es juego. Sí, sí. Eso tiene mucho cuidadito. Carlos Llanes, a mí me dicen Camión, yo trabajé en Radio Caracas. Cuéntame ese chiste. Sí, tú no eres el que tiene el candadito. Sí, hasta tú me conoces. Ah, yo te he visto por Santa Mónica comprando películas. Ah, bueno, está bien, entonces soy yo. Dale, pues. Vale, pues, de pinga. Ok, man. Chao, pues. Bien, allá está ese video. Ustedes acaban de escuchar un audio que nos ha traído el diputado Andrés Eloy Méndez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, por lo que vimos en la imagen, hay dos nombres allí, dos personas identificadas, Luis Raúl Ramírez y Carlos Yáñez. ¿Quiénes son estas personas? Y digamos, ¿qué es lo que de algún modo revela esto? Que entendemos hay una conversación allí para la adquisición de armas. Es lamentable, de verdad, tener que presentarle esto al país. Esto no es algo que pueda alegrar. Pero sin duda es necesario hacerlo, porque tenemos la obligación de conjurar a los sectores paramilitares, terroristas, financiados y promovidos por un sector de la oposición. Vale la pena destacar que ese juguete, grupo, y por ese desespero, cometieron muchos errores, fueron detectados y hemos podido neutralizar hoy, o empezar a neutralizar, esta red que es un brazo de la industria de producción de armas clandestinas que provee a los señores terroristas paramilitares que han quedado en los focos de esa guerrilla urbana, de guerra urbana que llaman o llamamos eufemísticamente guarimba, pero en realidad es el caldo de cultivo para la muerte, el terrorismo y la violencia, y aquí se lo estamos demostrando una vez más al país. Estos señores están privados de libertad, los cuerpos de seguridad de Estado están funcionando conjuntamente con la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República para, por la vía legal, detener esta situación. Ahora, diputado, para precisar, porque estamos hablando de una situación bastante delicada, todos estos elementos, ¿cómo usted los obtiene? Y precisar respecto también a la presentación de estas personas que usted está mencionando. ¿Ellos admitieron estar realizando o armando grupos para generar hechos de violencia o argumentaron algo en su favor o tal vez que hacen esto para algún beneficio personal que no tiene que ver con hechos de violencia en las calles? ¿Cuál es la versión que ellos ofrecen? Los procesos indagatorios que hemos tenido con